Bueno, antes de comenzar, o entrando derechamente en la reflexión, quería comentar un tema que me preocupa bastante. Este es el motivo de la reflexión. Y es em, un elemento que yo creo que es cultural el pentecostalismo en general. Históricamente ha estado ligado al pentecostalismo. Y, y es el tema de la autoridad. Cómo nos relacionamos con la autoridad? De hecho, subimos al canal esta semana, hace 2 días, una reflexión del pastor Gonzalo Ramírez, un pastor amigo que conozco hace un tiempo, que es pastor de las Asambleas de Dios Autónoma. A él le pedí que grabara esta reflexión porque viene muy a cuento con el estudio de esta semana, con el estudio del capítulo 16 del libro de Números. Me interesaba que esta reflexión estuviera en el canal, porque se la leí en su página de la Alianza Pentecostal Reformada, ahí la publicaron, me gustó bastante y le pedí si la podía grabar como podcast para el canal. Así que él accedió gustoso y pudimos traer ese material también al canal. Me preocupa el tema de la autoridad, por cómo se trata, por cómo se lleva, y porque entiendo que es una tensión que se está dando en el mundo pentecostal. Me preocupa cómo se enfoca y eso es lo que quiero un poco discutir. Siento que el estudio del libro de Números siempre ha tenido velada esta enseñanza o promover esta idea de una relación asimétrica entre el siervo de Dios y la congregación. Siempre esta enseñanza está un poquito velada, los títulos, los temas como que van caminando hacia allá, pero siento que en este capítulo particular, el capítulo 16, la rebelión de Coré, se acentúa mucho más el tema de no levantarse contra la autoridad, sacan bajo la manga Romanos 13, que lo voy a comentar un poquito más adelante, sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, la sensación que me queda a mí es que se está promoviendo, y eso lo digo con plena responsabilidad, creo que se está promoviendo mucho más la sumisión al hombre que la sumisión a Dios. Creo yo que los pastores son autoridades de la Iglesia de Cristo y tienen una autoridad delegada por Cristo. Y la función de ellos no es llevar a la iglesia al sometimiento al pastor de turno o al presbítero, al jefe de zona, al superintendente, al obispo, sino que la función del pastor es llevar a los hombres, a la congregación que tienen a cargo, que le ha sido entregada por gracia, llevarlos a Cristo. Entonces, cuando una enseñanza no apunta a Cristo, sino que apunta al hombre, es motivo de preocupación. Debemos preocuparnos. No la podemos pasar por alto. No es un error, eh, no es un error, ¿cómo llamarlo de alguna manera? Liviano. Yo creo que es un error grave. Siento que hay en el expositor, no voy a abrir las páginas, en el expositor de acá, que nosotros usamos domingo a domingo, no es tan evidente este tema de la sumisión a la autoridad humana. Sí hay referencias, por ejemplo, el domingo que viene vamos a estar viendo justamente el versículo de memoria es Romanos capítulo 13, versículo 2. Creo que un versículo que creo que está sacado de contexto, pero donde se acentúa mucho más esto es en el expositor que se hizo para los niños. Este expositor, el expositor de la infancia. La, la clase que viene, la semana que viene, el próximo domingo, tiene una ilustración, no la voy a mostrar por respeto, no la voy a mostrar, pero tiene una ilustración donde un niño saluda al pastor y el niño le dice, buenos días, mi pastor. El pastor le responde, buenos días, hijito. Y viene acompañado del versículo de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, lo que es velado, por decirlo así, en el expositor de las personas adultas, de la iglesia adulta, en el expositor de niños está claro. Entonces,
Yo creo que eso para mí es errar en el blanco, es errar en el blanco. Siento que se promueve, voy a desarrollar la idea de todas maneras, no me voy a quedar con este comentario. Se promueve mucho más el sometimiento a los hombres que el sometimiento a Dios. Y se olvida que la autoridad que tiene un pastor, que tiene alguien en la iglesia, es una autoridad delegada por el Señor. Entonces, si esa persona no está utilizando eso, esa autoridad que le dio Dios, esta mayordomía para apacentar a las ovejas de Cristo y llevarlas a Él, está errando en el blanco. Mire, quiero comentar un poco este versículo que se utiliza mucho en estos contextos. Siempre se está sacando el tema de Romanos, Romanos capítulo, a ver dónde puede quedar. Romanos capítulo 13. Este es el versículo que generalmente se cita, Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, y este es el contexto. Lo estoy tomando ahora de la versión Nueva Traducción Viviente, Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Dice así, la Nueva Traducción Viviente es una versión que utilizo con mucha frecuencia porque es muy directa, muy clara. Dice así, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por estas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Lo que le- ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Este es el versículo en su contexto de capítulo, Romanos capítulo 13. ¿De qué está hablando Pablo acá? Pablo está hablando directamente de la relación del cristiano con el gobierno terrenal, con el Estado, básicamente. Tiene un contexto particular. Está escribiéndole a la iglesia en Roma, compuesta por un porcentaje importante de judíos. Los judíos, poco tiempo antes de que Pablo enviara la carta a Roma, habían sido expulsados de Roma. Se cree que por ahí, por el 50, el emperador Claudio los expulsa de Roma. Pablo escribe la carta a los romanos, creo que por el 50 y algo, 52, 53, 55. Entonces tiene un contexto particular. A Pablo le interesa que esta nueva fe que está llegando a Roma, el imperio romano no la mire como algo subversivo, sino que como una fe que es respetuosa de, de las autoridades civiles. Entonces, esta discusión de Romanos 13 no tiene nada que ver con el tema de la autoridad en la iglesia. No tiene nada que ver. Revisé muchos comentarios bíblicos antes de este estudio de Romanos capítulo 13. Ya lo había estudiado yo cuando estuve en York. De hecho, estudié todo el capítulo, o sea, toda la carta a los romanos, con 7 otras cartas paulinas, con los hermanos de la iglesia allá en York, Inglaterra. Y ningún comentario bíblico relaciona Romanos 13 con la autoridad de la iglesia. Esta es una interpretación caprichosa que se da en los contextos pentecostales para justificar la autoridad de un hombre. Romanos 13 no habla de la autoridad de un pastor. Romanos 13 está hablando de cómo se tiene que relacionar la iglesia de Cristo con la autoridad civil, con los gobiernos. Y en torno a eso giran los comentarios bíblicos. No hay autor que se enfoque
como lo quieren enfocar en nuestras iglesias. De hecho, tengo dos ejemplos para mostrar. Tengo dos ejemplos para mostrar de comentarios bíblicos. Tengo el primero de William Hendrickson, hablando de Romanos 13, del 1 al 7. Él dice: la exhortación a obedecer a los que están en autoridad comienza a parecer aún más razonable cuando uno tiene en cuenta las siguientes verdades. Una proporción considerable, aunque probablemente no la mayoría, de los miembros de la Iglesia de Roma estaba formada por judíos. Que muchos judíos de esa época buscaban una oportunidad de sacudirse del yugo romano o del yugo del sometimiento a Roma, y que estaban ansiosos de volver a ser independientes con su propio rey, es algo que las escrituras dejan bien en claro. De hecho, cuando Cristo está a punto de ascender, los discípulos le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Era una preocupación muy presente en el judío del primer siglo, este tema de la independencia. La esperanza mesiánica, de hecho, se enfocaba más en un reino terrenal del Mesías que les permitiera recuperar esa independencia. Por eso los judíos eran vistos con mucha frecuencia como subversivos. Sigo leyendo. Como también lo hacen los escritos de Josefo y de otros. Se está refiriendo a Flavio Josefo. Aún en la capital misma habían ocurrido disturbios por esta causa, por causa de los cuales el emperador Claudio había expulsado a los judíos de dicha ciudad. Cuando este edicto perdió vigencia, muchos exiliados habían regresado a Roma. Pero si tenemos en cuenta la posibilidad de que la actitud básica de mucha de esta gente probablemente no haya sufrido un cambio total, es fácil entender que el apóstol emitiera esta advertencia. O sea, Pablo quiere también advertir a los judíos que componían la iglesia de Roma de cómo debían ellos comportarse cristianamente frente a las autoridades civiles. Sigue hablando William Hendrickson. Dice: esto tiene más sentido aún cuando nos damos cuenta que el apóstol no desea que Roma piense que el evangelio de salvación por medio de Jesucristo es antagónico en sentido alguno a un gobierno romano que funciona, disculpen, a un gobierno romano de funcionamiento correcto. En cuanto a esto, es preciso tener en cuenta que la carta a los romanos fue escrita varios años antes de los terribles días del 64 después de Cristo, que eso fue el periodo de Nerón. ¿Ok? Pero básicamente, en resumidas cuentas, la discusión en cuanto a Romanos 13 gira en torno a eso, en torno a cómo se tienen que relacionar los cristianos con la autoridad civil. En este caso, tanto judíos como gentiles que habitaban en Roma. Otro comentario, ¿no? De William Barclay, respecto también a estos mismos versículos, dice: pero hay algo más que una situación coyuntural en la relación entre los cristianos y el Estado. Puede ser verdad que Pablo tuviera en mente las circunstancias que causaban las insurrecciones judías, pero tenía otras cosas también. Lo primero y principal es que nadie puede ni debe disociarse totalmente de la sociedad en la que vive. Nadie puede, en conciencia, optar por desligarse de la nación. Como parte de ella, disfruta de ciertos beneficios que no podría tener si viviera aislado, pero no puede reclamar los privilegios y evitar las obligaciones. De la misma manera que- de la misma manera que forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también forma parte del cuerpo de la nación. No hay tal cosa en el mundo como un individualismo aislacionista. La persona tiene deberes para con el Estado que debe cumplir, aunque el que esté en el trono sea Nerón. Aquí este comentarista incluye este mandato incluso para periodos donde la iglesia está bajo gobiernos tiránicos. Eso es un debate bastante rico, bastante acalorado en cuanto a cómo se tiene que relacionar la iglesia bajo un gobierno tiránico. Dice: pero la principal razón, el segundo párrafo estoy leyendo, que veía Pablo era que el imperio romano era el instrumento divinamente ordenado para salvar al mundo del caos. Quitada el imperio, el mundo se desintegraría en pavesas.
fue en realidad la Pax Romana. La Pax Romana se conoce como el periodo en que el imperio creció, prosperó y dentro de las fronteras del imperio se podía viajar, básicamente. Las carreteras eran seguras y eso fue un factor fundamental para la expansión del cristianismo. Lo que hizo posible la expansión misionera del cristianismo, de hecho, es lo que dice William Barclay. Idealmente, las personas deben estar unidas por el amor cristiano, pero no lo están. Y el cemento que las mantiene unidas es el Estado. Pablo vio en el Estado un instrumento en las manos de Dios para preservar al mundo del caos. Los administradores del Estado del Estado estaban cumpliendo un papel importante en una tarea, en una gran tarea, lo supieran o no. Estaban haciendo un trabajo ordenado por Dios y el deber de los cristianos es ayudar y no dificultar. ¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Les quiero mostrar que las discusiones en torno a Romanos 13 siempre van ligadas a, siempre van ligadas a discusiones de carácter de la relación de la iglesia con el poder civil. Nunca nadie la relaciona con el poder, con la autoridad de un pastor. Por eso encuentro tan descabellado que se recurra con tanta frecuencia a este versículo para respaldar la autoridad de un pastor, porque está fuera de contexto. Es un texto que se utiliza, fuera de contexto, que se utiliza como pretexto. Esta frase que tanto le gusta a muchos hermanos. Este es un caso clarísimo de manipular un texto para que diga algo que no dice. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sigo comentando. Ahora, ¿qué pasajes sí hablan de la autoridad de los pastores? Pasajes como Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Y aquí esto pasa a ser una responsabilidad de la congregación, de cómo tenemos que relacionarnos con nuestros pastores. Hay versículos que sí resaltan el rol de líder que tienen pastores, ancianos, obispos o como se les haya llamado en cada etapa de la iglesia. Eh, Dice Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. El 17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Esto claramente apela a la congregación. Nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestros líderes. Eso no está en discusión. Tenemos que saber, en este aspecto de la relación con la autoridad, hay responsabilidad de los que están en autoridad para que ejerzan la autoridad de manera bíblica, que el liderazgo sea servicio. Cuando el liderazgo es servicio, claramente el líder está cumpliendo con el mandato bíblico. Cuando el líder se enseñorea de la congregación, claramente está fuera de los márgenes de la Biblia, fuera de los márgenes que le coloca la Biblia para ejercer el liderazgo. Y estos versículos, como los que acabo de leer en Hebreos, resaltan la responsabilidad que tiene la congregación con sus líderes. Primera de Timoteo, es otro ejemplo, capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y también dice, los que trabajan merecen recibir su salario. Aquí podríamos, esto claramente está enfocado en que los que sirven al Señor merecen vivir de su servicio. Esta discusión pues, se puede enfrascar en todo el tema del diezmo y estas cosas, que yo soy partidario, de hecho, soy partidario de que el que trabaja para el Señor pueda vivir de aquello. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 13 dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y le dan orientación espiritual.
ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Entonces aquí hay debemos honra, debemos respeto, debemos amor, debemos consideración, debemos obediencia, ¿ok? Todas estas cosas están englobadas dentro de estos versículos y que resaltan la responsabilidad de las congregaciones con sus líderes, ¿ok? Ahora, el caso de Romanos, capítulo 13, versículo 1, 2 al 7, eso no tiene nada que ver con esta discusión. Así que el que amenaza, porque sométase toda persona a la autoridad, no, no están hablando de los pastores. Querido pastor, no está hablando de usted ese versículo, sino que está hablando de las autoridades civiles. Así que estas discusiones se tienen que dar de manera justa, de manera interpretando los versículos en sus contextos, eh, y no manipulando la palabra del Señor para favorecer una agenda particular. ¿Ok? Ahora, ya con esto yo termino la reflexión para entrar derechamente en lo que es el estudio del capítulo de Números capítulo 16. ¿Por qué encuentro necesario meditar sobre esto? Porque vamos a estar 2 meses viendo Números capítulo 16 y este tema va a salir vez tras vez. Sométase toda persona a la autoridad superior. Lo van a sacar vez tras vez y va a ser hasta un poco majadero con este tema. Entonces, es importante que las discusiones se den en sus contextos. Y si hay un versículo que está mal aplicado, mal enseñado, hay que decirlo. Y peor aún, si eso se hace con la idea de enseñar, adoctrinar a los niños para someterse a los hombres y no para temer y someterse a Dios, yo creo que hay que mencionarlo, hay que denunciarlo. No podemos pasarlo por alto. No es un error liviano, ¿ok? ¿Cuál es el problema que yo veo? Y con esto ya termino mi reflexión. Lo discutía con un hermano de acá, de San Bernardo, hace un tiempo. Veo yo que estamos en una generación que, la generación a la que yo pertenezco, personas más jóvenes que yo, la sociedad de nuestra época es una sociedad que le cuesta mucho relacionarse con la autoridad. Si puedo yo describir el pecado de mi generación, sería ese. Es una generación que le cuesta mucho relacionarse con la autoridad. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el Chile del 2019, octubre del 2019, el famoso estallido social, es una manifestación de ese espíritu, del espíritu de la época, de un espíritu muy em, revulsivo. Entonces, las personas sí tienen problemas para relacionarse con la autoridad, sea cual sea la forma que tenga, sea un profesor, sea un padre, una madre, los carabineros o cualquier figura de autoridad. Los pastores también entran dentro de esto. A nuestra generación le cuesta relacionarse, le cuesta someterse a las autoridades, y eso impacta a la iglesia. La iglesia también se está viendo afectada por esto. Entonces, el hermano que por naturaleza es rebelde, el hermano que es contestatario, que es atrevido, que falta de respeto, que no honra a nadie, sino que simple, a todos los mira por debajo del hombro y habla con, con palabras fuertes, con personas ancianas, por ejemplo. Eh, Claramente no está siguiendo el modelo bíblico y alguien que va por la vida como rebelde, no está siguiendo el modelo bíblico. Entonces hay una responsabilidad en la congregación de tener una estructura bíblica donde nuestro vínculo sea el amor, sometiéndonos los unos a los otros en amor, sirviéndonos los unos a los otros en amor. El- entonces estas cosas son parte de lo que necesita cumplir la iglesia, son parte de las responsabilidades de la iglesia. Y muchas veces los pastores denuncian este espíritu de la época que es rebelde. Ahora, mi problema, cuando los pastores muchas veces miran a la sociedad actual y denuncian esta rebeldía, lo hacen para invitarles a volver a un modelo que tampoco es bíblico. Y ese es mi problema. Porque muchas veces
los pastores tienen como ideal, dicen, la iglesia en este tiempo es así, tiene estos pecados, y cuando apuntan a los pecados muchas veces tienen razón. Somos una iglesia más rebelde, somos una iglesia joven, la iglesia joven, que le cuesta más someterse. Pero el problema es que al modelo que apuntan muchos pastores, es un modelo del Chile de los años 40, 50, 60, y que era una sociedad que tenía otros pecados. Era una sociedad que tenía otra estructura, otra estructura de pensamiento, una sociedad profundamente agraria, una sociedad que muchas personas venían del campo a vivir a la ciudad y tenían una mentalidad muy sumisa y no por eso virtuosa. Eso es lo que quiero que se aclare. La sumisión a la que llegó la iglesia pentecostal de los años 40, 50, 60, incluso 70, fue profundamente pecaminosa en muchas ocasiones también, porque dio lugar a abusos terribles, dio lugar a abusos terribles. Por dar un par de ejemplos, me contaba mi papá, que cuando él era niño, recuerda que lo visitó una hermana de la iglesia metodista pentecostal, por allá por Subel. Y en la conversación con mi abuela, creo que salía el caso, que hablaban de otra hermana, al parecer, que ella tenía tal devoción por su obispo, el obispo de la época, un obispo de nombre famoso, tenía tal devoción por su obispo que ella decía que ella no tendría problemas que si su obispo tuviera necesidades sexuales, pasarle a una hija. Entonces llegamos a, a congregaciones donde el culto a la persona era tal que los pastores, obispos, se aprovechaban no solamente de de las cosas materiales de la iglesia, sino que se aprovechaban de las personas. Hay muchos casos de abuso en el Chile de pastores del 50, 60, 70. Muchos casos de pastores que vivían vidas dobles, que tenían hijos con señoritas de la congregación. Un mismo obispo famoso que estoy mencionando, se conoce que tenía hijos por fuera. Yo he visto certificados de nacimiento de hijos que no son de su matrimonio. Entonces, ese modelo de sumisión de una sociedad muy desigual, de relaciones muy asimétricas, un sociólogo suizo comparó las relaciones que se daban en la iglesia, en las iglesias pentecostales, con las relaciones que se daban entre el patrón y su inquilino, entre el patrón de fondo y su peón. Entonces, ese modelo de iglesia no es el modelo bíblico tampoco. Entonces, yo me opongo a una iglesia que hoy es rebelde, que le cuesta someterse a las autoridades en general, pero quiero hacerla volver a un modelo que tampoco es bíblico, donde se daba con mucha facilidad el culto a la persona. Y eso es un problema. El modelo bíblico es otro. El modelo bíblico es del liderazgo en servicio. Es de la autoridad delegada por Dios a pastores y líderes para que cumplan la función del atalaya. El atalaya es el que está en la muralla, haciendo guardia en la muralla, y que ve venir el enemigo y le tiene que avisar a la ciudad. Porque si el atalaya no lo hace, la sangre de la ciudad está sobre él. Entonces la función del líder, del pastor, es esa: apuntar al peligro, llamarlos a apartarse del pecado, llamarles a buscar a Cristo. Esa es la función. Y el servicio, el liderazgo en el Señor es servicio. Cuando un pastor sirve a la congregación, cuando un guía de clase sirve a la congregación, es muy fácil colocarse atrás y ayudar. Eso llama al hermano que es fiel, al que ama al Señor. Cuando ve a alguien así, con gusto se pone a su lado a apoyarle. No es necesario golpear la mesa y decir, yo soy el pastor y yo tengo la razón acá y usted se calla. Cuando el pastor tiene que llegar a esos extremos es porque no está dando el ejemplo de servicio para que mueva los corazones de los creyentes. Entonces, es un problema grande. Yo creo que los pastores ven el problema del pecado de nuestra generación, pero lamentablemente muchos quieren volver a el modelo pasado que tenía pecados diferentes, pero pecados al fin. Mi iglesia, San Bernardo, pese a que al primer pastor que tuvimos, se le recuerda con mucho cariño, porque tenía muchas cosas buenas,
sí tuvo cosas muy, muy terribles. Ocurrieron cosas muy terribles que llevaron a la separación de la iglesia en los años 78. No voy a entrar en detalles porque creo que es un poco morboso, pero dentro de las cosas que lo conozco, por ejemplo, fue idea del pastor de que las niñas no estudiaran. Mi mamá estudió hasta sexto o octavo básico por orden del pastor, porque el pastor dijo que las niñas no tenían que estudiar y todas las hermanas sacaron a sus hijas del colegio. Entonces había ese nivel de dominio sobre las congregaciones y eso es profundamente pecaminoso. Eso es profundamente pecaminoso. Eso no es un modelo bíblico. Eso solamente alimenta el culto a la persona. Y cuando una persona empieza a adorarse a sí mismo, cuando tiene una corte de aduladores, esa persona está próxima a caer en pecado. Eso se lo doy por firmado. Los aduladores lo único que hacen es apresurar los pasos de la persona para que vaya al error. Y ni Dios lo quiera a perdición. Entonces no podemos nosotros promover un modelo que apunte al sometimiento al hombre y que no apunte al sometimiento a Cristo. Ese modelo fracasará. Ese modelo no tiene futuro, especialmente en este contexto, especialmente en el contexto de la sociedad actual que le cuesta lidiar con la autoridad. Si a nuestra generación ya le cuesta lidiar con la autoridad, cuando se para un hombre amador de sí mismo a promoverse a sí mismo y no a Cristo, con mucha más facilidad va a ser rechazado. Eso va a generar más quiebres en la iglesia. De hecho, gran parte de la crisis de las iglesias pentecostales es por pastores que entienden la autoridad de esta manera. Me contaba un amigo en el sur, no voy a dar nombre, obviamente, de un pastor que comenzó su ministerio acá en la región metropolitana, después lo mandaron un poquito al sur, después se fue al norte y ahora está más al sur. Y siempre ha tenido problemas de plata. Me contaba un amigo que este pastor llegó a la iglesia donde está él, unos hermanos de un local tenían juntado un dinero para comprar un terreno para un local de la iglesia. Era una cantidad importante de millones de pesos, creo, que tenían para comprar un terreno. Y el pastor llega, toma esos fondos, los usa de acuerdo a como él entendía que había que usarlos, sin respetar la razón por la cual se había juntado este dinero, y bien retado a la iglesia que el pastor tenía esas necesidades, que tenía que vivir bien y que cuando él era hermano nunca cuestionó a su pastor, nunca cuestionó a su pastor. Entonces, eso es lo que genera daño, lo que genera dolor, eso es lo que va a generar que personas se van a ir de las iglesias. Eso no es, eso no es digno de ser imitado, eso tiene que ser corregido. Y la labor de los oficiales es corregir eso. Y lamentablemente, con esto ya termino, lamentablemente, este sistema que hemos creado, este sistema que promovemos de sometimiento al hombre, genera incentivos que son dañinos. ¿Por qué? Le explico de esta manera. Los hermanos ahorran, ¿cómo lo planteo? Ahorran obediencia. Planteémoslo de esta manera. Ellos ponen en la cuenta del banco obediencia al hombre. Van ahorrando, mientras son hermanos muy sometidos al pastor, muy sometidos, sí, todo lo que diga el pastor está bien, se somete, no se cuestiona nada, y van ahorrando esa obediencia, hacen carrera, y muchos llegan al pastorado, y luego cuando son pastores, sacan del banco esa obediencia y ahora pueden exigirla porque ellos cumplieron con ese estándar. Ahora que, entonces no es una obra de verdadero amor, sino que es muchas veces un sometimiento interesado. Porque cuando yo esté en la posición que está mi pastor, yo voy a poder exigir la misma obediencia. Entonces, son incentivos perversos. Me contaban un hermano oficial, que ahora es pastor, de otro hermano oficial, que ahora es pastor también, que el hermano le decía que la labor de ellos era cuidar las espaldas del pastor. Cuidar las espaldas del pastor y esa era la labor de ellos. Y así entendía él la labor de oficial.
Entonces, cuando llega el pastorado, de que está en el pastorado, lo más probable es que exija lo mismo de sus oficiales. Y la labor del oficial es cuidar el corazón del pastor, no las espaldas. Si el pastor está pecando, decirle que está pecando. Si el pastor está pecando y dañando a la iglesia, decirle que está pecando y dañando a la iglesia. Esa es una labor de amor, de verdadero amor. Entonces, eh, estas cosas se dan en nuestras congregaciones, lamentablemente, se dan incentivos negativos. Por eso nadie quiere reconocer abiertamente que quieren ser pastores. Yo no quería ser pastor. Tienen este discurso porque entienden el pastorado como una posición de autoridad, de imposición sobre los otros. Entonces, reconocer eso, como porque miran al pastorado como una posición de influencia y de poder, les avergüenza reconocer que tienen el deseo de ser pastores. Si miraran el pastorado como una posición de servicio al Señor y a la iglesia de Cristo, sería una honra reconocer que tienen ese llamado. Pero como miran al pastorado como una fuente como un premio o como un objetivo a alcanzar para tener influencia y en muchos casos también poder económico, les avergüenza reconocer eso. Y tienen que decir que no querían ser pastores, que yo por mí, decía un pastor que nos visitó, yo por mí estaría ahí en la banquita, yo no quisiera estar acá, yo por mí aún le llevaría la cartera a la esposa del pastor. Yo digo, bueno, el pastor, este pastor o hermano, cuando era hermano, no es que tuviera el ministerio de llevar carteras a ancianas, sino que llevaba la cartera específicamente de la esposa del pastor, porque era la manera de hacer carrera para llegar al pastorado. Entonces, los incentivos están trastocados. No podemos mirar el pastorado de esta manera. Por esa razón enseñamos el sometimiento al hombre. Por si algún día yo llego a la punta de la pirámide y así todos me van a tener que obedecer. Estoy ahorro obediencia para cuando yo sea pastor, exigírsela a mis oficiales. Y cuando yo sea presbítero, exigírselas a los que están en mi zona, porque yo voy a ser jefe de zona. Y cuando yo sea superintendente, exigírsela al presbiterio. Entonces es una relación que no está fundamentada en el amor. No está fundamentada en el amor. Se enseña obediencia, se enseña sometimiento, mientras no toquen nuestros intereses. Con esto termino. Me contaban de un pastor del sur que le decía a otro pastor de su zona, de su ciudad, le decía cuando lo sancionaron, sométase a mi pastor, sométase, obedezca. Porque estaban sancionando al pastor de esta ciudad. Eh, Sométase, pastor, sométase, obedezca. Era el consejo de él. Se dio vuelta la tortilla, le tocó a él obedecer. Lo iban a sacar de una iglesia con un diezmo muy alto, un diezmo muy alto. ¿Qué hizo este pastor? Se tomó la casa pastoral y entró en pugna eh, judicial con la iglesia. Entonces, las enseñanzas de sometimiento, cuando a la hora de aplicarlas, a la hora que toca mi orgullo, a la hora que toca mi bolsillo, se caen. Porque nunca ha sido la voluntad de ellos someterse al Señor de los cielos, al Dios de la palabra. Eso me duele, me duele tocar estos temas. Pero siento yo que estamos alimentando un sistema que va a chocar necesariamente con las generaciones que ven los abusos. Promovamos el pastorado en servicio, en amor. Cautivemos los corazones de la congregación para que con gusto le obedezca, porque sabe que está obedeciendo a la palabra del Señor y está obedeciendo a Cristo. Ejerza la autoridad subrogada que le dio el Señor de forma correcta, no para engordarse a sí mismo, no para hacer mercadería de las congregaciones, sino para llevarlas a Cristo. No voy a alargarme mucho más. Yo creo que ya con eso vamos a terminar la reflexión. Salió mucho más larga de lo que yo pensaba. El Señor tenga de nosotros misericordia. Necesitamos de Él para aprender a relacionarnos entre nosotros.
Las congregaciones tienen grandes responsabilidades. Hay muchos pastores muy buenos que sufren con congregaciones difíciles, pero también hay pastores que han dañado a congregaciones porque son amadores de sí mismos, porque se pastorean a sí mismos, pastorean a su estómago. Entonces, este es un dolor que está desangrando al mundo pentecostal y tenemos que poner el cascabel al gato. Los pastores tienen que temer a Dios más que al hombre. Los oficiales tienen que temer a Dios más que al hombre. Porque un día todos nosotros vamos a pararnos delante del Señor, el pastor de los pastores, y nos van a pedir cuenta. Creamos a la palabra de verdad. Temamos al Señor mucho, mucho más que a los hombres. El Señor nos bendiga. Pasemos ya a lo que nos compete, que es el capítulo 16 del libro de Números.